nunca ha estado ligada a los fonavistas. Plantea una nueva constitución, pena de muerte para violadores y establecer un impuesto a la riqueza. Andrés Alcántara es el candidato de Democracia Directa. Andrés Alcántara es un ciudadano peruano nacido en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la tierra de César Vallejo. Mis estudios primarios, secundarios, los realicé en mi tierra natal, en Santiago de Chuco, y posteriormente mis estudios superiores ya en la Universidad de Huacho y también en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente soy abogado de profesión, de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, de la ciudad de Huacho. Todo el país es conocido que hicimos una primera ley soberana, una ley de devolución de los derechos de propiedad de millones de trabajadores que aportaron al FONAVI a través del mecanismo de democracia directa que es el referéndum nacional. Esta es su carta de presentación y esta una de sus principales propuestas de campaña: modificar 91 artículos de la Constitución. Los ciudadanos peruanos tenemos que participar en la vida política del país y empezamos a promover una nueva cultura política en el país de protagonismo ciudadano, donde los ciudadanos sean los protagonistas, son los que tomen decisiones en la vida política del país, y eso implica una reforma constitucional. Esta reforma constitucional tiene que ser vía referéndum. Andrés Avelino Alcántara Paredes tiene 61 años, es abogado de profesión y busca convertirse en el próximo presidente de la República. Él postula en estas elecciones por el partido Democracia Directa, organización política que fundó en el año 2011, según nos dice, para hacer respetar los derechos de la ciudadanía. Conozca más sobre este candidato, natural de Santiago de Chuco, región La Libertad. Yo vivo también en Trujillo, tenemos la casa de mis padres, ahí vivo yo, con mi familia, mi esposa, con mis hijas que se vienen formando en la ciudad de Trujillo. Mi hija la mayor es médico, la segunda es ingeniera civil, y la tercera estudia ingeniería ambiental, que este año ya está terminando la carrera. Siempre nos hemos dedicado nosotros al tema de los negocios, de las acciones privadas. En Trujillo tuvimos una fábrica de cerámica, una de las más grandes en Trujillo, pero por el tema de que ocurrió la guerra con Ecuador, que era nuestro principal mercado, se cerró este negocio porque, por la coyuntura política que se hizo en ese momento. Él nos cuenta que sus primeros pasos en la política los dio cuando se encontraba en el colegio, buscando que se respeten los derechos de los escolares para que reciban una mejor educación en su pueblo natal. Como estudiante de la universidad fui elegido presidente de los estudiantes de la Federación Universitaria de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Entonces ahí nos hemos desenvuelto también en defensa de los derechos de los estudiantes. Luego de ello, nos dice que participó activamente en Trujillo para establecer acuerdos que permitan trabajar a los ceramistas de su ciudad. En Trujillo he sido presidente de la Asociación de Ceramistas, ¿no? Porque como yo era el gerente de la empresa de mi padre, entonces encabecé la Asociación de Ceramistas para ver el tema de los abusos, de los cobros indebidos que hacían en este caso las empresas que vendían los servicios de energía eléctrica, ¿no? Había un abuso tremendo, no habían medidores, había un problema serio. Por negocios tenía que viajar constantemente entre Lima y Trujillo, hasta que en el año 2000 decidió establecerse en la capital. Y luego cuando ya he venido acá a Lima hubo este problema que veíamos que los fondos sociales se liquidaban, ¿no? Se liquidó, se cambió de nombre, por ejemplo, de salud, ¿no? Pero también la Caja del Trabajo se había liquidado, no se rindió cuentas a nadie. Su vida política está ligada principalmente a la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, que luego fue base para la creación del partido Democracia Directa.
Entonces, en ese momento el tema Fonavi era otro tema, que ya era el último fondo social que quedaba a los trabajadores y sin embargo nos querían traer abajo también. Entonces, por eso es que nace la Asociación Nacional de Fonavistas para lograr recuperar un derecho de propiedad que se aportó al Fonavi. Pues ahí en ese momento nos dimos cuenta que la lucha por los derechos es una lucha política, y la lucha política finalmente empezamos a darle en ese terreno, primero el de recuperar un derecho de propiedad. Andrés Alcántara ha postulado al Congreso hasta en 6 oportunidades y 2 veces a la vicepresidencia de la República y 1 vez a la alcaldía de Santiago de Chuco. En ninguna de las elecciones tuvo éxito. Ahora en el 2021 espera obtener los votos necesarios para llegar a Palacio de Gobierno. Nosotros sí creemos de que asumir el gobierno de democracia directa, al asumir un gobierno en este 2021 debemos gobernar ya con la nueva Constitución. El candidato propone que la población sea consultada al momento que se elabore alguna norma o ley, ya sea distrital, provincial, regional o nacional. Señala que se utilizará la tecnología para que sea un proceso rápido cada vez que se requiera. Para hacer las consultas ya no necesitamos firmas, ya no se necesitarían firmas, solamente se pone la huella digital porque RENIEC tiene ya un sistema y bueno, ya se ha avanzado, se pone las cámaras, o sea, se pone, digamos, en diferentes sitios sus cámaras de votación o de donde uno va a poner la huella, o vamos al local de RENIEC, cada uno, o en los sitios que se señale, sencillamente se pone con la huella y ya no necesitamos ni votar nada porque inmediatamente uno se adhiere a la propuesta. Y ahora la votación también puede ser electrónica, entonces nos ahorra bastante tiempo. Otro de los cambios que busca establecer en la Constitución que plantea es la elección de congresistas de acuerdo al número de pobladores. Si nosotros decidimos que sea cada 100.000 electores, por ejemplo, entonces cada 100.000 electores hay un representante. Si San Juan del Lurigancho tiene 1 millón de electores, tendría que poner 10 representantes, por ejemplo, ¿no? Y los que lo tienen que controlar a esos congresistas son esa jurisdicción electoral, ¿no? Lo puede revocar al congresista. En relación a salud, sostiene que de ganar las elecciones este 11 de abril, construirá modernos hospitales de primer nivel para brindar una atención de calidad. Además, se trabajará con la comunidad organizada para hacer frente a la COVID-19. Tenemos que aumentar el presupuesto de salud. Y aquí, aparte de implementar los hospitales con sus equipos, ¿no?, con sus plantas de oxígeno que hay que ponerlo, hay que establecerlo, a todos los centros de salud que hay que establecerlo y abastecerlo de medicinas, ¿no? Por supuesto que también tenemos que ir a la participación de la ciudadanía. Las concesiones también es un tema al que prestará especial atención, pues afirma que revisará todo lo firmado. Bueno, hay concesiones que ya están en contrato, pero habrá que revisar las concesiones, pues si hay concesiones que todavía, o sea, si ya están venciendo, si ya no se renovará eso, pero si hay concesiones que recién se han firmado, tendremos que revisar eso y hacer una renegociación con la empresa. Y tendremos que decirle, mire señor, usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Ganar solo o tienen que ganar los peruanos también? O sea, aquí la cosa es clara y la cosa tiene que ser transparente. Los peruanos tienen que saber cuáles son las condiciones que se está firmando eso. La gente tiene que saber que nosotros vamos a recuperar toda nuestra infraestructura, nuestros recursos que tenemos, ponerlo al servicio de los peruanos. Definitivamente eso tenemos que hacerlo. El candidato presidencial en su plan de gobierno también propone hacer una reforma educativa, fortaleciendo la educación pública para que la población no recurra a instituciones privadas por falta de vacantes. Duplicar el presupuesto de educación. No hay otro camino, porque eso nos va a permitir mejorar los sueldos de los maestros, pagar su deuda social, aumentar la infraestructura que necesitamos, en estos momentos invertir en tecnología, invertir en la educación virtual, que ya no creo que se pueda parar esto, sino hay que mejorar las cosas. O sea, todo ese tipo de cosas, de inversiones que tenemos que hacer en educación, es fundamental el presupuesto. En estos momentos tenemos el 3.8% de presupuesto
Y todos los partidos siempre lo han dicho en el acuerdo nacional de que debería ser el 6%. Nosotros creemos que debe ser no menor al 6%. Podemos empezar con el 6% o podemos llegar al 6%, pero no podemos quedarnos ahí. Si es necesario invertir más en educación, tenemos que invertir, porque tenemos que darle la cobertura a todos los peruanos. En cuanto a seguridad ciudadana, la propuesta es fortalecer a la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el incremento del presupuesto y así combatir este problema social. Bueno, el fortalecimiento va con los recursos que hay, pero a la vez con la participación de la ciudadanía, porque se tiene que haber la coordinación con los ciudadanos que van a ayudar a identificar a quiénes son los delincuentes, a cómo contrarrestar a la ofensiva. O si la ciudadanía no participa, es muy difícil enfrentar este tipo de males, demora más, se alarga más. Si nosotros enfrentamos de conjunto las cosas, en una cuadra todos estamos advertidos, todos estamos organizados, pues no va a haber ningún chorro. Para la generación de empleo, dice que ha elaborado un plan de apoyo a los trabajadores independientes que han sido los más afectados en esta crisis sanitaria. Vamos a hacer un programa de promoción y financiamiento del trabajador independiente, que lo llaman informales, lo llaman ambulantes, lo que lo quieran, pero para nosotros son trabajadores independientes, ¿no? Donde incluyen los mototaxistas, los taxistas, todos los que son independientes, que se autoemplean. Ellos van a tener el apoyo del gobierno con un programa de 10.000 millones de soles para empezar. Ya, vamos a darle los créditos. Y para dinamizar la economía, el postulante sostiene que se devolverá los aportes a los exfonavistas, que a la fecha son 1.700.000 personas. Ahora, otro tema también es la devolución de los derechos de propiedad a los trabajadores, en este caso del FONAVI. El FONAVI hay 20.000 millones que se tiene ya identificados y se tiene que devolver. No se devuelve hasta este momento por falta de voluntad política del gobierno. Nosotros tenemos la voluntad no de hoy, sino hace de 21 años, que tiene que devolverse, porque eso va a resolver el tema de la recesión económica. Ahorita va a ayudar a reactivar la economía. Inyectar más de 20.000 millones de soles al mercado, ¿no? A través de entregarle la devolución de los aportes a los fonavistas, eso también nos va a ayudar a la reactivación. Pero adicional a eso, de devolverlo, nosotros estamos planteando de que a los fonavistas le daremos una asistencia técnica para que inviertan si quieren hacer algún negocio, alguna empresa. La anemia es otro de los problemas que hará frente. Para ello se fortalecerá la agricultura familiar. Si nosotros avanzamos hacia invertir en la pequeña agricultura familiar, ¿no? Ahí a todos esos sectores, porque ahí están sectores donde viene la anemia, porque ahí le vamos a enseñar a producir las cosas que tengan, como se dice, las proteínas, las vitaminas necesarias que cada niño necesita y cada ser humano necesita. En relación a las actividades extractivas, Andrés Alcántara divide este tema en dos grandes grupos. Mire, en el tema de minería es un tema concreto, hay dos partes acá, la minería grande y la minería pequeña. O sea, en la minería grande hay reglas que se han hecho que nos perjudican. Entonces tendremos que conversar con esos proyectos para cambiar las reglas. O sea, cómo debe ser el volumen de producción que ellos tienen para que no haya mayor contaminación. Y claro, en cabecera de cuenca no va la minería, eso ya está determinado y eso tenemos que establecerlo en nuestra Constitución. Pero ¿quiénes acompañan a Andrés Alcántara en estas elecciones? ¿Quiénes forman parte de su plancha presidencial? La primera vicepresidenta es la hermana Elena Escarza Quispe, que es dirigente de Cusco, ella trabaja en salud, pero ha sido regidora, ha sido consejera regional en el gobierno regional de Cusco, en fin, tiene una experiencia amplia respecto a la vida política del país. Y nuestro segundo vicepresidente es Javier Espinosa, allá en Poma, él es ingeniero civil, que es un
dirigente de los microempresarios, de los empresarios, acá en el Perú y vive acá en Lima. ¿Cuáles son las otras propuestas de democracia directa de llegar a la presidencia de la República? Nosotros planteamos que los trabajadores deben tener el 30% de las utilidades de las empresas. Es nuestra propuesta, 30% de las utilidades. ¿Por qué? Porque el trabajador todo el tiempo trabaja por sueldo mínimo y ya hasta 16 horas. Mire cómo está la agroexportación. O sea, no gana nada. Pero el que genera la riqueza, ¿debe ganar o no debe ganar? Nosotros creemos que sí, pero también planteamos de que debemos reducir, por ejemplo, el tema laboral. La semana debe ser de 5 días, nada más. 2 días el trabajador tiene que dedicarlo a la familia. Se ha descuidado demasiado a la familia y ese es uno de los factores de la delincuencia. Los niños abandonados no puede ser. Andrés Alcántara, junto a su equipo de trabajo, recorre distintas partes del Perú buscando la preferencia de los electores. Nuestra organización política es una organización política que ha nacido para gobernar el país. Hemos venido desarrollando todas las políticas, las propuestas en los diferentes procesos electorales. O sea, nosotros necesitamos resolver los problemas, no mentirle a la gente. Entonces, ese es un tema que nos hace tomar la decisión para participar como candidatos.